País Vasco, titular numeraria de Derecho Constitucional de la Universidad de Cáceres, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Deusto, autora de más de 10 libros sobre materia de Derecho Constitucional y Sociología Política, magistrada del Tribunal Constitucional Vasco, directora del estudio de las Juntas Generales de Álava desde 1492 a 1876, profesora de la Universidad de Po de los Países de la DUR, miembro de la Comisión de Derecho Privado del Vasco, profesora de la Universidad París 11 de Derecho Comparado y magistrada desde 1994. Nos va a dar la conferencia hoy sobre la organización de Estados americanos y sus relaciones con España y la Unión Europea. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Y cuando se me ocurrió hablar de la Organización de Estados Americanos, en principio pensé en el catedrático que había tenido de Derecho Internacional, don Luis Arias, de que existía mucho más en la Organización de Estados Americanos que en otro tema cualquiera. Y entonces, bueno, pues empecé otra vez a recapitular y me encuentro con que, claro, Fray Francisco de Vitoria fue el creador del nuevo derecho internacional moderno. Francisco de Vitoria, aunque algunos dicen que no era de Vitoria, sí que era de Vitoria, no era de Burgos. Porque yo tuve que escribir un artículo muy pequeñito de resumen de su vida y de sus teorías en la Sociedad de Estudios Vascos. En una serie la adjudicaron, me parece que a Maquiavelo, a Fray Francisco de Vitoria y creo que a Montesquieu. Y entonces me di cuenta, porque investigué en los archivos de Vitoria y de Burgos, que por ser hijo de judíos se adjudicó que había nacido en Burgos, pero no, había nacido en Vitoria. Lo que pasa es que casi todos los judíos alaveses se fueron para Bayona, que eran casi todos ellos médicos, y se instalaron en Bayona con la expulsión, y allí se quedó la sinagoga de los judíos alaveses en esta ciudad. Entonces encuentro, con colaboración del letrado colombiano, señor don César Maldonado, pues una pequeña monografía de cuando en Salamanca se le elige por la Unión Panamericana el 5 de octubre de 1963, se entrega una entrega solemne de un busto del insigne filósofo y teólogo español, fundador del derecho internacional público, que se llamaba pues, Francisco de Vitoria. Entonces, en la Unión Panamericana, el discurso lo pronuncia el embajador de la Unión Panamericana, señor Mora, y allí estaba el ministro de Asuntos Exteriores de España y catedrático de Derecho Internacional Público, don Fernando María Castilla, que fue fundador de esta sociedad, que era bilbaíno y que colaboró muchísimo en todos estos temas. Yo lo conocí personalmente cuando el ministro de Asuntos Exteriores en San Sebastián, cuando pasaba las vacaciones, el general Franco era el ministro de Jornada. Entonces estaba en el palacio donde se quedaba, era en la cumbre, pero el ministerio de Jornada estaba enfrente de la iglesia de San Ignacio y pasaba con su coche después de oír misa en el Buen Pastor o en San Ignacio, según le convenía, a despachar en un chalecito que había en la calle Zabaleta, que se ha tirado ya, al lado de otro chalecito que era el de la marquesa de San Miguel. Allí estuvo refugiado, vamos a ver, no lo voy a decir, ni el ultraderechista de en casa de la marquesa de San Miguel, que era
hermana de la mujer del duque de la Saga, que fue uno de los grandes liberales que existían, bueno, y diputados por Guipúzcoa. Bueno, entonces también estuvieron presentes en este busto, que no he podido pasarlo, pero ya se lo entregarán. Vamos a ver, el escultor fue un escultor español, Victorio Macho, y allí es donde se pronuncian unos discursos. Bueno, también estuvo el embajador de España, que en aquel momento era Garrigues, estuvo el embajador de Argentina, Bellman, luego también estuvo la de Brasil, Mariño, estuvo el de Chile, estuvo el de Colombia, Zuleta, el de República Dominicana, también estuvo el de Ecuador, también estuvo el de El Salvador, estuvo el de Guatemala, estuvo el de Haití, estuvo el de Honduras, estuvo el de Nicaragua, todos ellos, el de los Estados Unidos, porque luego la sede de la Organización de Estados Americanos tiene la sede en Washington, y representante interino de Uruguay, y también por la Universidad de Salamanca, don Antonio de Luna, pues uno de los mejores catedráticos que ha tenido España en aquel momento, que era de la Complutense, aunque en principio fue catedrático de Salamanca. Bueno, yo me voy a referir un poco hay un discurso pronunciado en esta sede de Salamanca en relación pues, al padre Francisco de Vitoria y en relación sobre todo con América. Bueno, es el primero que defiende los derechos de los indígenas, los derechos humanos de todos los indígenas y el buen trato que se le debía de dar por España, por Portugal, por la línea que figuraba como demarcada. En los Estados Unidos es una cosa diferente, luego les diré. Los Estados Unidos por un lado, luego los distintos virreinatos que tuvimos los españoles allí, y luego ya, bueno, pues Brasil, que pertenecía a Portugal. También ha habido, bueno, pues otras islas del Caribe pertenecían a los franceses en un momento determinado. En principio, bueno, pues yo quiero decir que Fray Francisco de Vitoria vivió en el convento dominico de San Esteban, que además fijó pues, el sistema interamericano entre los distintos estados que luego fueron surgiendo después de los virreinatos y después de la Constitución de 1808, la Constitución de 1812, aunque algunos vinieron como Ostolaza, vinieron de diputados por América a Cádiz. Y entonces lo que estableció en relación con todo esto, basándose sobre todo en la teología y luego en el derecho internacional, es la igualdad que debían de tener todos los habitantes de estos territorios ante la ley y no la desigualdad que se podía generar. Bueno, yo también les tengo que decir que a las clases de Francisco de Vitoria asistió Carlos V, pero que en un momento determinado le persiguió Carlos V a Fray Francisco de Vitoria por el reconocimiento de los derechos fundamentales y humanos de los indígenas. Otro de los problemas que él se presentó es la declaración para decir que la República no tiene poder de declarar la guerra, sino para defender a sí y a sus intereses, y para protegerse está claro que cuando ella, con el hecho mismo de la guerra,
más bien pierde y se agota y se acrecienta. La guerra será un destino, declare al rey o la república. Esto es uno de los principios que establece Fray Francisco de Vitoria. Luego, partiendo del jus gentium de los romanos, él establece un jus gentium. Este jus gentium, que es el derecho de los pueblos, que proviene incluso del derecho romano, que se llama el derecho de gentes. También lo había desarrollado también Grocio. Y la fuerza de este derecho de gentes enfrente, podríamos decir, del poder de Carlos V o del poder de los reyes españoles, si en un momento determinado querían explotar a los indígenas o maltratarlos. Y así él dice: el emperador no es señor de todo el orbe. Se refiere a Carlos V, primero España y quinta era, oponiéndose así al universalismo político medieval. Y agregó además: el Papa no es señor civil o temporal de todo el orbe, hablando de dominio y potestad civil en sentido propio. Como consecuencia, dice así, de la comunidad universal surgía para Vitoria el derecho de natural comunicación. Y ese derecho permitiría a los españoles entrar a las comarcas americanas y recorrerlas sin daño alguno para los nativos. Era su obsesión, el daño para los nativos, que luego también lo desarrolló Domingo de Soto, y luego también en el concilio, creo que fue el de Trento. Entonces, lo más importante es la libertad de navegación y de comercio, la igualdad en el trato y reciprocidad, la opción de ciudadanía y vecindad, la colonización como tutela, la intervención por razón de humanidad, el protectorado libremente aceptado y la solidaridad en la defensa del derecho. Fueron todos los temas tratados prolíficamente por Fray Francisco de Vitoria. Y al mismo tiempo que establece un derecho de predicar el Evangelio, agregó una norma que se considera como muy admirable. La guerra no es argumento en favor de la verdad de la fe cristiana. Por supuesto que al poner en duda y haber tratado de buscar las verdaderas fuentes jurídicas de los títulos de España en relación con América, para administrar los territorios y poblaciones descubiertos, provocó la alarma que les he dicho y aún la ira de los poderosos. Por eso el emperador Carlos V, cuya majestad del cargo no le impidió asistir algunas de las veces, como le he dicho, a la cátedra de Salamanca de Fray Francisco de Vitoria, pero llegó a enviar una carta firmada de puño y letra el 10 de noviembre de 1539 al prior del convento de San Esteban de los Dominicos de Salamanca, en la que denunciaba a ciertos clérigos de ese monasterio y que dice que como profesores se atreven a discutir en sus sermones y disertaciones los títulos que posee su majestad en las islas de India y otras tierras más allá de los mares, así como la fuerza y validez de la autorización dada por su santidad el Papa para ejercer el dominio en aquellos territorios. La carta iba dirigida nada menos que a Domingo de Soto, que también era catedrático de vísperas de teología de la Universidad de Salamanca y prior del convento de San Esteban, que compartía y predicaba las mismas teorías de Fray Francisco de Vitoria. A pesar de las polémicas, el prestigio del maestro y el respeto y consideración que le tuvo el propio emperador Carlos V. Desde luego mantuvo unos títulos diferentes a los que estaba predicando Fray Francisco de Vitoria, aunque luego se aceptaron todas estas teorías. Y quedaron demostrados años más tarde, cuando le designara para asistir y le designó Carlos V como teólogo de España al concilio que les he dicho yo de Trento, con lo cual no me había equivocado cuando lo he dicho. Mandato que no pudo aceptar Vitoria porque ya estaba gravemente enfermo. Pero fueron todos los de la escuela, entre ellos también Suárez, de las doctrinas de Vitoria y de otras universidades,
que eran también episcopales. Entonces, bueno, la semilla del Egregio Maestro contribuyó así a formar la conciencia y la imagen legítimas de América. Entre ellas está la resolución de Chapultepec de 1945, los principios cardinales del Tratado de Asistencia Recíproca de Río en 1947 y la Carta de Bogotá en 1948 y la creación también, que luego veremos, de la Organización de Estados Americanos también en 1948. Entonces, bueno, pues todo ello lleva a la creación del actual sistema interamericano, que tiene diferentes fases, con la Unión de Repúblicas Americanas, con la Unión Panamericana, con la OEA y ahora también los tratados de asistencia mutua entre ellos, y una organización pues que está muy bien fundada para defender la Organización de Estados Americanos, la democracia, los derechos humanos, luego la no existencia de guerras. Son los principales fundamentos en que se crea la Organización de Estados Americanos, que todavía tiene su sede en Washington y donde tenemos un representante, España, como embajador, y que creo que ha habido, por lo menos desde que se creó en 1948, como 15 embajadores allí. Bueno, la obra, por lo tanto, de Vitoria ha tenido además una virtud aglutinante para estrechar íntimamente las versiones jurídicas de origen latino y anglosajón, porque tenemos que tener en cuenta que Canadá y Estados Unidos no son principalmente latinos, sino que son anglosajones, y por lo tanto él enfocó el tema de los derechos humanos y de los derechos de los habitantes de estos territorios desde los dos puntos de vista, tanto de origen latino como de origen anglosajón, en la confluencia actual del sistema interamericano. Porque el sistema interamericano comprende, ya le he dicho, los descendientes, bueno, de españoles o los colonizados por los españoles, los estadounidenses, que son diferentes, los canadienses, que tienen influencia también en la zona de Quebec por parte de los franceses, las islas que hay del Caribe y todas las que tienen más influencia también francesa, y luego, bueno, pues todo el continente americano, que fundamentalmente tiene una colonización española. Bueno, yo no voy a también aquí habría que hablar de James Broome Scott. Por las ideas de los teólogos españoles le movió a publicar una obra fundamental, que es El origen español y la ley internacional, de Francisco de Vitoria. Bueno, no se lo leo en inglés porque lo tengo aquí en inglés. Y luego, bueno, pues vamos a ver, y en la Universidad de Salamanca todo esto se estaba ya estudiando en aquel momento. Aquellos momentos frente a Cristóbal Colón y los descubridores, empezando, pues bueno, por Nueva España, que ahí comprende México, y claro, Hernán Cortés, pues quemó hasta las naves. Yo, como he vivido bastante tiempo en Extremadura, le comprendo bastante a Hernán Cortés, porque además enfrente de la Facultad de Derecho, que era el Palacio de la Generala, estaba también el Palacio de la hija de Hernán Cortés. Y entonces era un hijo hidalgo, no era como Pizarro, que era de Trujillo, y era, bueno, pues la palabra es así, ¿por qué? Y entonces era porquero y se fue a América, pues sobre todo a Perú, pues a hacer las Américas, que en un punto determinado es así, o como él había estado de soldado al servicio de los reyes españoles casi desde los 12 años, porque su padre no le quería en casa. Vamos, yo ahora mismo lo estoy viendo la casa donde nació Pizarro. Y luego, pues bueno, tenían los vascos y los extremeños, cuando van a América, tienen dos fases diferentes o dos misiones diferentes. Los extremeños, que muchos fueron
A ver, Pizarro y Almagro, Hernán Cortés para México, luego Pizarro y Almagro para la zona de Perú, que era el virreinato de Nueva Granada, y luego Núñez de Valdivia, que era el de Chile. Entonces, todos ellos fueron con un espíritu conquistador y, en cierto modo, también para conquistar esos terrenos para la corona de España, y también muchos de ellos para evangelizar. En cambio, más o menos los vascos, y me referiré a Venezuela y también a Chile y a Argentina, iban y luego se quedaban allí asentados y creaban sus propias empresas. No tengo más que hablar de la compañía guipuzcoana de Caracas, que era de San Sebastián y que además no existía ninguna otra, y que se creó para traer el cacao, el tabaco, etcétera, a Guipúzcoa, pero solamente existía esa en España, no existía en ninguna otra provincia española. Y para contrarrestar, vamos a decir, los mercantilismos, sobre todo de Holanda y de los Países Bajos, y contrarrestarlo. Todavía existe en San Sebastián la casa, que se lo podré enseñar también con una foto, de donde se asentaba la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, y que en estos momentos es museo. Y luego también a donde llegaban, ya les diré a dónde llegaban, pues entonces también existe un museo en Venezuela respecto de todo esto. Bueno, lo que más les voy a fundamentar es que el descubrimiento de América, si se llama América, bueno, ya lo sabrán ustedes, es por Américo Vespucci. Bueno, de Cristóbal Colón vamos a ver, ha habido tantas leyendas que creo que ya las sabrán. Él realiza 4 viajes, entonces empieza por la Española, ahí le acompaña Nicolás de Obando, que era de Rosas, que había ganado Cáceres capital para la corona de Castilla, sobre todo para Isabel la Católica, el primer gobernador de la Española fue Nicolás de Obando. Entonces, todos ellos, bueno, pues sí que hubo, cuando quemó las naves, o cuando Pizarro se enfrenta con Almagro en Perú, pongo los dos, pues entonces sí que hubo algunos abusos de las tropas españolas respecto de los indígenas. Y todo eso es las teorías de la Escuela de Salamanca en defensa de los derechos de los nativos, y no para explotar a los derechos de los nativos. Bueno, luego Hernán Cortés vuelve, Pizarro vuelve, y lo que se solía hacer en Extremadura, yo no sé si, yo creo que eso en el País Vasco no se hizo tanto, porque ya les diré, ya hablaré de Legazpi, de Urdaneta, etc. Entonces llegó, y como traía muchísimo oro de Perú, pues entonces dijo, pues a mí, yo que he sido porquero y que me han despreciado en este pueblo de Trujillo, y se compró y se hizo el mejor pueblo, el mejor edificio que hay en la plaza de Trujillo, y le dieron era duque de la conquista. Bueno, luego a Cristóbal Colón ya sabemos que tuvo problemas él con los reyes católicos, que tuvo que entregar todo el recorrido que había hecho en Santa Fe, pero también en Guadalupe a la reina, que ahí no está, bueno, antes estaba regida por los Jerónimos. En este momento me parece que no, que son otros diferentes, la congregación que está ahí, pero ahí es donde están. En los archivos de Guadalupe, toda la rendición de cuentas que se llamaba, que tenía que hacer Cristóbal Colón cuando llegaba a España, a los reyes castellanos, aragoneses, o a los reyes del concepto de España que dijo el otro día Sánchez de la Torre. Bueno, y entonces todo esto ocurre, incluso vamos a decir, esta fundamentación de Victoria, del padre Victoria, incluso en la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII, nos habla del bien común universal, como Victoria nos hablaba del bien común de la orden. O
sea, que las doctrinas del padre Victoria eran unas doctrinas muy adelantadas para su tiempo. No sé si sería porque él era de origen judío y los judíos son extraterritoriales de todos, y según ahora parece que dominan a la humanidad, no sé si es así o no es así porque no he profundizado en ese tema. Yo lo único que sí he leído mucho es a Julio Caro Baroja y el tema de los judíos, y de todos los apellidos, como son judíos, como no son judíos, que Santa Teresa era judía conversa, que San Juan de la Cruz también era judío conversa, que los iluminados de la zona de Ávila, bajando para Extremadura, porque había juderías muy importantes en Plasencia, en Béjar, en Ávila, en Salamanca, y luego llegaron, sí, pues yo creo, hasta el límite con Badajoz, porque ahí había habido un reino moro. Por lo tanto, aunque los judíos y los moros se llevaron muy bien en Aragón y en Tudela, y estuvieron trabajando juntos en el tema de la reconquista, pero en un momento determinado luego cada uno iba por su lado. Pero los moriscos y los judíos sí que tuvieron sus buenas relaciones. Eso me consta por un trabajo dirigido por Benassar, de una doctoranda de Po, sobre los moriscos y la expulsión de los moriscos. Entonces aquí yo pienso que al ser de origen judío y haberse trasladado, que sería judío converso, si de veras se convirtió, que es lo que se dice, pues es por lo cual tiene los derechos humanos de todas estas personas indígenas, en los cuales sí que había habido, bueno, pues algunas manifestaciones o también se mataron a algunos indígenas. Sobre todo, bueno, yo los temas que más conozco es, vamos a decir, México y toda la zona del Virreinato de Nueva Granada, Venezuela, Argentina, y luego al final hay los jesuitas. En el siglo XVIII establecen en Paraguay unas misiones espectacularmente buenas, y que esto de conservación de los derechos humanos de todos los indígenas en aquella zona, que son ejemplares. Y una de las veces que don Pablo Lucas Verdú, que fue catedrático y mentor mío en la Cátedra de Derecho Constitucional, vino a explicar los derechos respetados y cómo se hicieron, hasta diseñaron, vamos a decir, ciudades dentro de Paraguay para conservar los derechos humanos de todos los indígenas. Yo los cifro en Uruguay, porque no estoy muy segura sí, en Uruguay y en parte de Paraguay. Bueno, entonces yo y don Antonio de Luna, y también el señor, el que decimos señor don Fernando Castilla, decían que se basaba tanto Fray Francisco de Vitoria en San Agustín, en la ciudad de Dios, que yo la he leído muchas veces, y en Santo Tomás de Aquino. A mí la verdad es que, lo voy a decir con toda sinceridad, que prefiero leer a San Agustín, que no soy yo muy tomista. Soy más de San Agustín, en la ciudad de Dios, pese a todas sus correrías y lo que hizo sufrir a su madre Santa Mónica, que el tomista Santo Tomás, que estaba basado siempre en Aristóteles y no tanto en Platón. Bueno, pues los teólogos basaron toda la competencia en el dominio del espacio, que estaba llevando más que a una separación, a una reconciliación de la humanidad, que es lo que querían. Y por eso les hablo yo de todo esto, para luego justificar la Unión de Repúblicas Americanas. Bueno, primero, la separación de España se produce con Bolívar y San Martín. Bolívar también era vasco. Yo pienso que Bolívar es un pueblecito que está al final de Guipúzcoa, lindando con Vizcaya, y porque el apellido no era así, pero yo pienso que es que descendía ahí. Yo también he leído muchísimo sobre Bolívar. Y luego pues estaba San Martín para toda la zona argentina y chilena.
Y entonces, bueno, pues ellos lo que querían que hubiese una humanización de toda América, porque América viene a ser el segundo continente más grande que hay en el mundo actual, de antes y de ahora. Bueno, yo a esto le podría añadir pues una frase de Miguel de Unamuno, que en el presente el esfuerzo del pasado por hacerse porvenir y lo que al mañana no tienda en el olvido de ayer debe de quedarse. Y agrega Unamuno: lo viviente es el esfuerzo de lo vivido por hacerse pervivir, de la tradición y por hacerse progreso y ventura. Tal vez sea este pensamiento de Unamuno la mejor definición de la España que dice Luna, y dice también Mora, los dos embajadores a la que amamos. Yo creo que todos estarán de acuerdo con esta última frase de Unamuno, que no es mía, es de él. También sobre todo este tema, pues estudiaron mucho Américo Castro, Sánchez Albornoz, últimamente, y entonces también García de Valdeavellano. Y desde luego, como embajadores de todo esto, pues ya les he dicho que cuando se inaugura, que aquí tengo otra foto, pero bueno, yo debía haberte utilizado a ti, porque yo estas cosas no sé hacer. Aquí está el ministro de Exteriores, Fernando María Castilla Maíz, durante el discurso. Aquí lo van a ver ustedes un poco más claro. Bueno, porque hay varios, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, en fin, a Miguel de Unamuno también hay que recordar, a Ramiro de Maeztu, también hay que recordar incluso por el tema de los judíos a Caro Baroja, que es el que más profundidad ha hecho del tema de los judíos en España. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que aquí se dice que este señor era burgalés, porque no es así. Y era hijo de un médico de Vitoria, y además esa zona ahora sí tiene un nombre en Vitoria, que se llama, los terrenos que se llaman Judimendi. Y Judimendi, traducido, es el lugar donde vivían los judíos. Y los mejores médicos en aquella época en España eran los judíos. No les puedo decir nada más, porque luego también había judíos en Segura y todos ellos se fueron para Francia. Bueno, entonces España ha influido, que ahora lo desarrollaré mucho, en el movimiento interamericano. En la OEA siempre estuvo España apoyándola, y también la Unión de Repúblicas Americanas. Yo creo que en estos momentos, y hay una serie de principios del derecho de gentes, pero yo creo que ya se los he dicho, de la tradición también humanista española, en la que también tenemos que encontrar a Luis Vives, que fue uno de los importantes, de los que más escribieron sobre estos temas. Yo ya les he hablado que la escuela de Vitoria luego se integró por la figura de Suárez, por Vázquez de Menchaca, por Ayala, por Báñez, por Azpilicueta. Los Azpilicueta eran de origen navarro, y de ahí descendía San Francisco de Javier por su madre. Molina y otros tantos que hicieron valer los principios anteamericanos ante los antecedentes españoles que yo ya les he señalado. Y de este tema yo creo que ya he hablado lo suficiente para pasar un poco a lo que era América en el momento oportuno, vamos a decir, de la conquista. La verdad que América tiene una parte anglosajona, que todos ustedes la conocen. Es como consecuencia del Mayflower, que llegan y las Américas se van extendiendo. Hay muchas guerras en América del Norte, en los principales que yo siempre estudio, aparte de la Constitución americana, que es de las constituciones mejor escritas, puesto que hay pocas enmiendas, y aquí en España tenemos lo menos 15 constituciones en el siglo XIX, y entre el siglo XIX y el siglo XX.
y además son muy respetuosos con todos los derechos humanos, porque venían de Inglaterra, de donde les habían, bueno, pues más o menos despachado los ingleses, y entonces en el barco este Mayflower es donde ellos empiezan a constituirse. Luego hay que contar siempre con Washington y con Lincoln. Y yo creo que América empieza a nacer como continente como consecuencia de los viajes de Cristóbal Colón, de los que ayudaron a Cristóbal Colón, porque aparte, bueno, no les he dicho, Cristóbal Colón llevó a su hijo Diego y luego ya estuvo también su nieto Luis. Y yo, bueno, de todo ello podemos decir que es el continente más importante, bueno, el segundo más importante, que tiene un clima que varía, que tiene una riqueza imponente, porque Venezuela tiene unos pozos de petróleo fantásticos, porque Argentina es un gran país, porque las minas que hay en Perú y en Chile, y luego en Colombia, bueno, lo de Colombia, que existan las FARC por reparto de tierras y todo eso, y cada quiera llegar a un convenio a través de la senadora Córdoba, pues ¿qué quiere que les diga? Pues bueno, pues si desaparece el terrorismo mejor, pero también tuvimos el Sendero Luminoso, no es así, en Perú. Y luego tuvimos los Tupamaros en todo lo que pasó en Argentina, y también en Uruguay y en Paraguay. Yo lo de Brasil no lo conozco tanto, por lo tanto voy a hablar lo mínimo posible de Brasil, salvo que es un país en pujanza, que está muy bien, bueno, pues vamos a ver, pues con unos estudios muy suficientes, y luego también, bueno, pues habría que hablar de Morales y la hora en la tercera postulación de Morales, luego Panamá, que es uno de los países centroamericanos más importantes, pero ello no quiere decir también que en El Salvador y en Guatemala, aunque haya habido procesos, vamos a decir, el tema de los jesuitas en El Salvador, el tema de Guatemala, que también han sido vistos los dos por la Audiencia Nacional, por lo menos en El Salvador sí. Costa Rica es un espléndido país, luego aquí está la señora nicaragüense, y Honduras, que bueno, pues qué le vamos a decir, pero el arzobispo cardenal de Honduras está ahora en una comisión del Papa, que es Rodríguez Madariaga, y que bueno, pues el apellido Madariaga es vasco, y Celaya, que es de ellos, también es un apellido vasco. Y bueno, pues lo que tiene de bueno Honduras, según yo he leído y he hablado con hondureños, es el siguiente tema, que está el aeropuerto más importante para toda Hispanoamérica y para ser el sitio estratégico más importante de la geopolítica y la geoestrategia americana. Entonces, por eso ellos, los americanos, que son lo mismo que les pasó con Vietnam, la geopolítica y la geoestrategia, que es vamos a decir, un problema que lo tuvieron con Vietnam, y Vietnam se les fue de las manos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, ellos están dispuestos siempre a dominar a América y no dejar que se inicien comunismos, como les pasó con Cuba, que la tienen más o menos, bueno, pues vamos a decir, controlada. Y luego, bueno, pues también les pasa con el tema de Venezuela. Lo demás está bastante controlado por los Estados Unidos, incluso por la CIA. Bueno, entonces, otro de los temas que ha tenido muy importantes América ha sido el tema del terrorismo, ese más o menos controlado. Y luego, otro de los temas es el tema de los estupefacientes, y el tema de todo el petróleo, porque está ahí y vamos a ver,
el petróleo que tienen los americanos en el Colorado, pues no lo han utilizado, prefieren utilizar los de otros países americanos. Bueno, yo lo que digo que la historia de los Estados Unidos de América no es igual que la historia de los estados de todas las repúblicas hispanoamericanas o latinoamericanas. Y bueno, pues aquí habría que hablar de los indios, de los esquimales, de los indios, de los bosques, de que los vascos también llegaron a Groenlandia con los vikingos daneses. De allí establecieron, bueno, pues traían las ballenas, traían el bacalao y todas esas cosas. Luego los Estados Unidos pues tienen una guerra estadounidense, una revolución estadounidense, pero que estaba basada en los principios, vamos a decir, del constitucionalismo inglés, no del constitucionalismo español, que es más bien afrancesado y que no es propiamente el constitucionalismo inglés, y que bueno, otro día ya les hablaré de todos. Una guerra civil que tuvieron, una historia de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, y yo creo que algunos de ustedes pues lo habremos vivido, y desde 1945 a 1964 con todo el tema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una guerra que siempre han tenido contra el terrorismo, porque ellos han vigilado el terrorismo de toda América a través de la CIA, el FBI, etc. Y luego, bueno, pues estas son las distintas civilizaciones que ellos tienen. También están parte de algunos estados que estuvieron influenciados por, vamos a decir, por los hispanos, como son California, etcétera. Yo si quieren, pues otro día les hablo más, pero quiero llegar a los virreinatos españoles. Bueno, en España cuando se conquista América, pues entonces los reyes españoles crean los virreinatos y se crean para dar unidad, cohesionar y afirmar la autoridad del Imperio Español en cada vez más extensos posesiones que se tenían. Y originó una serie de bastantes problemas, sobre todo al principio fue el virreinato de Cristóbal Colón con las capitulaciones de Santa Fe. Y luego ya posteriormente, bueno, pues tenía que rendir todos los virreyes a los reyes españoles un resumen de lo que ocurría en América. Entonces, la figura del virrey era nombrado por los reyes españoles y se puede decir que el primer virrey es Antonio de Mendoza, que pertenece a Centroamérica. La Nueva España pertenecía a México y luego también a de Perú. Y luego tenemos virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata. Bueno, el de Nueva Granada pues comprende Bogotá, Panamá y Quito, y la capital estaba en Cartagena de Indias. Luego el otro, el del Río de la Plata, pues hasta 1700, cerca de 777, cerca del final del dominio español en América. Bueno, luego hay otros virreinatos que son el de Nueva España, que ya les digo, el de Perú, el de Nueva Granada, el de Río de la Plata. Y también a esto hay que añadir pues todo el tema del virreinato de la Plata, que comprende Argentina, Uruguay y Paraguay, el virreinato de Perú, Bolivia y Perú, el virreinato de Nueva Granada, ya les he dicho, el virreinato de Nueva España, pues México, Texas y California. Y cuando bueno, esto sigue funcionando, los virreinatos, hasta la guerra de la independencia española con los franceses. Entonces, a las Cortes de Bayona sí que vienen representantes de los distintos virreinatos o diputados elegidos. Luego ya viene la Constitución de 1812 y como consecuencia de la Constitución de 1812 ya Bolívar y luego San Martín, ellos dicen que por influencias que pertenecían a la masonería universal. Bueno, pues entonces es cuando se empiezan a independizar
Y les voy a hacer la relación de cuando empiezan a hacerse repúblicas: en 1816 Argentina, 1825 Bolivia, Brasil 1825, Guatemala 1821, Canadá fue en 1931, muy tardíamente, 1733 los Estados Unidos, Filipinas 1898, Chile 1818, hasta luego, bueno, definitivamente 1844, Colombia 1810, 1819, Honduras 1821 se independizan, Nicaragua 1821, Panamá 1821, Paraguay 1811, 1842, Perú 1821, Puerto Rico 1868, Uruguay 1825 y Brasil y luego Venezuela 1811. Bueno, yo creo que de esto ya ustedes pienso que saben lo suficiente con lo que les he estado explicando. Y entonces ellos, ya una vez independizados, piensan que no pueden estar así de separados los unos de los otros, y entonces empiezan a crear organismos de estados americanos, y la creación de los órganos de organización de tratados americanos de la OEA prescrita en 1948 constituye un hecho histórico en la trayectoria de las relaciones interamericanas, y también merece un hito el concepto de identidad de este hemisferio. Hasta entonces, que empezó por un sueño de ideas continentales del siglo pasado, a ser más o menos, de ser más o menos idealistas, a ser precisas las ideas de los mismos. A lo largo del siglo XIX es cuando se forman las repúblicas americanas, que alentaron esa visión de identidad hemisférica a través de una serie de congresos. Estos congresos, algunos historiadores remontan el origen del sistema interamericano al Congreso de Panamá, convocado por Simón de Bolívar en 1826. Es el primer congreso, por lo menos que yo tengo referencia. Aquí hay muchos sudamericanos, igual me pueden llevar la contraria perfectamente. Y entonces, entre 1826 y 1865 se celebran 4 congresos hispanoamericanos, referente a los asuntos prioritarios y vitales que tenía el continente. Y estos congresos celebrados son en Panamá 1826, en Lima 1847 y Santiago de Chile 1856, Lima 1864, 1856, y abordaron las cuestiones sobre todo que siguen todavía en la Organización de Estados Americanos: la paz, la seguridad, la abolición de la esclavitud y una unión federal de estos estados. No es exactamente federal la Organización de Estados Americanos, pero mantiene esa visión. Y la Unión Federal siguen ellos insistiendo. Y luego también contra las amenazas externas y una posible reacción a la presencia, podría decir, española y a la francesa, sobre todo en Santo Domingo y México. Esto no se cuestiona tanto en los Estados Unidos, porque ya habían pasado varias guerras y además tenían una constitución que es de las mejores que hay en el mundo, por lo menos a mi modesto entender. En 1889 los Estados americanos decidieron reunirse de manera periódica y comenzar a forzar un sistema común de normas e instituciones. Entre tanto, se celebraron conferencias y reuniones que intentaron dar origen a este sistema interamericano. Pero fue una invitación del gobierno de los Estados Unidos de América la que desencadena el proceso que ha continuado ininterrumpidamente hasta ahora, porque la sede de la Organización de Estados Americanos está en Washington. De ahí están todos los embajadores. Y la primera conferencia internacional americana tuvo lugar en Washington también, en
2 de octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890, con el objeto de discutir y recomendar a los respectivos gobiernos la adopción de un plan también de arbitraje de todos los problemas que había. Para mantener la paz, ellos dicen que tiene que irse al arbitraje entre unos estados y otros y no existir los conflictos que existían. Y el arreglo de todos estos problemas, debido sobre todo de solucionar y de tratar de asuntos relacionados con el incremento del tráfico comercial. Yo ya les he dicho que el tráfico comercial en principio estaba dirigido por los holandeses, también por los ingleses, y luego ya pues nosotros, los que más llevaron el tráfico comercial fueron pues sí, los vascos, la compañía guipuzcoana de Caracas, y había otra compañía de Filipinas para traer todos los, vamos a decir, pues el tabaco, el cacao, etc. Y también de medios de comunicación entre dichos países, y también de fomentar aquellas relaciones comerciales recíprocas que sean las mejores para todos y asegurar mercados más amplios para cada uno de los referidos países. 18 estados americanos participaron de esta conferencia en la que se acordó establecer la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, con sede también en Washington. Bueno, yo les podía, si quieren yo les hablo brevemente de la Unión de Repúblicas Americanas y luego les hablo de la Unión Panamericana y yo luego ya paso a la OEA. La Unión de... ¿Están cansados? Bueno, pues entonces, países integrantes de la Unión de Repúblicas Americanas, que se crea en 1890 a 1810, luego la otra de 1810 a 1848 y la última de 1848 hasta la actualidad, la Organización de Estados Americanos. Pues países integrantes eran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala. Bueno, pues casi todos. Entonces ya pues paso a la cuarta conferencia en la cual nace pues la Unión Panamericana, que comprende también, pero que tiene comisiones, tiene conferencias. Y luego, mire, ya, bueno, pues les voy a decir, tengo muchísimo resumido y escrito de la Organización de Estados Americanos, pero solamente les voy a hacer una introducción desde 1826 que empieza, y luego un cuadro sinóptico que se podría haber puesto. Sí. Bueno, pues entonces la Organización de Estados Americanos esta se crea en 1848 al amparo de Estados Unidos. Siguen casi siempre los mismos estados que hemos referido y también algunos que podemos decir del Caribe, de Haití, todos estos. Y entonces, ¿quiénes han estado expulsados? Ha estado expulsada Honduras con el tema de Celaya. Ha estado expulsada Cuba, pero Cuba se las ha arreglado a través de Venezuela para formar parte de la Unión de Estados Americanos. Bueno, y entonces, ya les digo que es un grupo de un sistema de integración que tiene muchísimos acuerdos, que tiene muchísimas conferencias y que según yo cuando lo estudié con don Luis Arias, pues resulta que decía que todos los acuerdos no servían para nada porque tenían el veto de los Estados Unidos, por muchos acuerdos que ellos pensaran. Entonces, vamos a ver, la Organización de Estados Americanos, según lo que tiene una asamblea general de todos los estados, y luego aquí lo que aparece es que tienen organismos especializados en salud, en muchas cosas, conferencias especializadas, que esas conferencias especializadas llegan a unos acuerdos que dicen que decían y dicen muchos tratadistas que los vetan los Estados Unidos de América en cuanto no les conviene a los Estados Unidos esta unión
de Estados americanos. Una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay que respetar los derechos humanos, que son muy importantes. Y que bueno, ya hemos visto lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Ecuador, lo que está pasando en Colombia, lo que pasó con Pinochet y Allende y Pinochet en Chile, todo el tema que ha ocurrido en Argentina, todo el tema de Uruguay, Paraguay, y también, bueno, pues en Brasil. Entonces, el respeto a los derechos humanos, que además los americanos siempre han predicado esto a través de los derechos humanos de los ingleses, que son los que le dieron de la Constitución, que es consuetudinaria, la inglesa, porque se va haciendo a través de distintas, vamos a decir, no decretos, sino de distintas resoluciones, que no es como la nuestra, que es escrita ahí y no nos podemos salir de ella, o si nos salimos, pues hay infracciones. Comité Jurídico Interamericano, reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, Consejo Permanente de Organización, Consejo Interamericano para el Desarrollo. Y luego, Comité Consultivo de Defensa, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Organización Panamericana de la Salud, Instituto Indigenista Interamericano, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Interamericano del Niño, Organización Americana de la Salud. Y luego ya les voy a poder decir que entre entidades y organismos son Comisión Ejecutiva Permanente, Agencia Interamericana para la Cooperación y Desarrollo, Comisiones Interamericanas, Comisión Interamericana para el Control y Abuso de las Drogas, por el tema que hay en América Latina, no en Estados Unidos, que luego son los que lo consumen. Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, Centro de Estudio de Justicia de las Américas, Junta de Auditores Externos, Junta Interamericana de Defensa. Y distintos comités, uno muy importante es contra el terrorismo, otros de programas y de cooperación del sistema interamericano para la reducción de los desastres naturales, un tribunal administrativo, una corte interamericana de derechos humanos y una comisión de jubilaciones y pensiones de la OEA. Y también está integrado todo esto dentro de la ONU. Y luego ya una secretaría general que, si yo no mal recuerdo, no la lleva un peruano en estos momentos, sí. Creo yo que sí. Bueno, esto es, pues, ¿qué quiero que les diga? Hay una carta que ya también, pues si quieren, la pueden divulgar, una carta de la Organización de Estados Americanos, en 1948, con todos los organismos que les he dicho que ahí en ese cuadro están resumidos. Bueno, este es el panorama que tenemos de la Organización de Estados Americanos. La única que está fuera de contexto es Cuba, pero que bueno, a través de las relaciones con Venezuela sigue manteniendo sus relaciones con la Organización de Estados Americanos. Bueno, yo creo que ha sido un progreso. También España tiene embajador en la OEA, en Washington. Ya ha tenido, ya ha dicho, pues prácticamente creo que entre 8 y 10 embajadores. Cada 4 años renuevan a esos embajadores. Empezó por Suárez Puga, por Mora, todos ellos de la carrera diplomática. Y bueno, es lo que les puedo decir de esta Organización de Estados Americanos, que en principio surgen del pensamiento de Fray Francisco de Vitoria y de la Escuela de Salamanca, donde estaban Domingo de Soto, Vázquez de Menchaca, bueno, pues Suárez, etc. Y bueno, pues en el fondo es un triunfo de España, de aquellas teorías, en estos momentos de una convulsión que existe dentro del mundo y que bueno, pues estará mejor o peor controlada, pero está bastante controlada en estos momentos a través de la OEA en América. Aunque ya digo que hay tratadistas de derecho internacional público que dicen que estos acuerdos los vetan los Estados Unidos y que por lo tanto que muchas veces no se pueden cumplir en los distintos repúblicas a las cuales deben de aceptar esto. Y no tengo que decir nada más.